Bueno, bienvenidos, espero que hayan podido descansar y luego de este receso que tuvimos de 2 semanas, vamos a retomar un poco con nuestro tema. Estamos empezando el tema que es célula, que es un tema ya conocido, pero que ahora vamos a ir agregando algunos detalles. Y lo primero que tenemos que pensar nosotros es que el concepto de célula, en realidad no es un concepto obviamente que existió siempre, pero lo primero que tenemos que saber es que las primeras células se descubrieron hace un tiempo bastante largo, a mediados del siglo XVII. Las descubre un señor llamado Robert Hooke. Lo que hizo este señor con un microscopio, obviamente bastante simple, bastante básico, cortó una lámina de corcho muy finita y observó ahí unas celdas a las que justamente se las llamó células. La realidad es que lo que estaba viendo ahí era la pared celular de esa célula vegetal que ya estaba muerta. Pero con el paso del tiempo, un poco de tiempo después, aparece otro señor que lo que hizo fue observar células como por ejemplo glóbulos rojos, espermatozoides, y un poco más adelante, estamos hablando de más o menos el año, miro porque no quiero decir cualquier cosa, estamos hablando de Schwann y de Schleider, y lo que ellos descubren es justamente a la célula, pero empiezan a ver diferentes tipos celulares, tanto vegetales como animales. Y arman algo que ellos le llaman la teoría celular. Esa teoría celular habla justamente de ciertas características que tiene la célula y lo que tenemos que saber es que la célula es la menor unidad funcional, anatómica y de origen que tienen los seres vivos. ¿Qué quiere decir eso? Que es lo más chiquitito que existe y que funciona, o sea que tiene vida. Pero además es una unidad de origen, quiere decir de que una célula va a dar origen, o sea, va a permitir que se cree otra nueva, una célula hija. Y además es una estructura anatómica. ¿Qué quiere decir eso? Que podríamos decir, la estructura tanto interna como externa que posee la célula, justamente le otorgan esta característica de que posea vida. Si hablamos de célula, las primeras células en aparecer en el planeta son las células procariotas. Ya avanzamos un montón en el tiempo, ya sabemos sobre los coacervados, pero obviamente que esos coacervados fueron evolucionando, se fueron haciendo cada vez más complejos. Hasta que tenemos esta célula procariota. Esto que estamos viendo acá es una célula procariota y en realidad las células procariotas son las que tienen los organismos procariontes, que son las bacterias. Y acá incluimos a dos grupos. Arqueobacterias, que recordamos que el dominio era arqueas, son las bacterias más primitivas, que tienen características o que viven en condiciones extremas, mejor dicho, pero también aparece el grupo de las bacterias, las eubacterias, bacterias verdaderas, que en algunos casos son beneficiosas, en otros casos son patógenas, las que provocan enfermedades. ¿Hace cuánto tiempo aparecen? Más o menos se supone que aparecen hace más de 3.500 millones de años, un tiempo bastante largo. Estas primeras células, células procariotas, como dijimos, tienen 3 capas, si ustedes observan acá. Una que es esta roja, que vemos que es la más exterior, otra que es esta de color lila y otra que es la de color azul intermedia. Esta capa de color rojo se llama cápsula. La cápsula no la suelen tener todas las células procariotas, pero las que los tienen es una estructura que le da mayor rigidez a esta célula. En el medio tenemos esa capa que es la pared celular. Nuevamente la pared celular tiene esa función que es la de darle rigidez y soporte a la célula. Y por otro lado, la capa más interna de color lila es la membrana plasmática. Membrana plasmática, que algo de esto vimos, tenía que ver con que selecciona sustancias, las que ingresan, las que salen, pero además sirve como un límite para esta célula. Esto que vemos acá adentro de color marrón en realidad representaría lo que se llama citoplasma. Es una organela, es una estructura de la célula que tiene una consistencia de gel, o sea que no es ni líquida ni sólida, sino que tiene una consistencia de gel, está formada por agua y sales minerales, y dentro de este citoplasma hay organelas. En esta célula procariota las organelas son bastante básicas, son pocas y no están muy especializadas. ¿Cuáles son? Estas de color verde, estos puntitos verdes, son los ribosomas, unas organelas que se encargan de crear proteínas, las proteínas que tienen múltiples funciones. Y por otro lado, esto de color blanco, que no tiene una forma definida, es el material genético. Toda la información de esta célula procariota está justamente acá. Este material genético está disperso en el citoplasma. Esa es una característica clave que tienen las células procariotas. Entre otras características podríamos decir que son las más primitivas, que son las más simples, que poseen
tamaños variados, pero que en general son de un tamaño menor en comparación con las células eucariotas, que pueden tener tamaños visibles al ojo humano, más o menos hasta de unos 25 centímetros. El huevo de avestruz, que es la célula más grande que existe, eucariota animal, llega a medir más o menos unos 25 centímetros de alto. Por lo tanto, fíjense la diferencia con bacterias que miden pocos micrómetros. Un micrómetro sería como que tomemos un metro, lo partamos en 1.000.000 de partes, y algunas bacterias miden entre 60 a 30 micrómetros, muy poco. Si avanzamos un poco más, tenemos acá esto que es como una cola. En realidad esto es un flagelo, que también lo pueden tener algunas células eucariotas. Esto le permite la movilidad a la célula, pero además, ven que acá se ven así como con un aspecto de pelo esta parte de color rojo. Eso se llaman pilis o cilios. Son unas estructuras que son de se me fue la palabra, de una longitud menor que el flagelo. Si ustedes miran, obviamente, visible a simple vista, tienen una longitud menor. Pero además los cilios, por lo general, o pilis, como la querramos llamar, además de eso, se distribuyen sobre la cápsula o sobre la pared celular. O sea que vienen en mucha mayor cantidad que los flagelos. Y por otro lado, podríamos decir también que el grosor es distinto. Estos cilios o pilis justamente tienen así como el aspecto de un pelo, por lo tanto suelen ser delgados. En cambio, el flagelo suele ser entre 1 y 4, no más que eso. Tienen una longitud considerable y además también tienen un grosor considerable. Si avanzamos de la célula procariota, nos encontramos con esta célula que es la célula eucariota vegetal. Por eso yo la representé con un color verde. Esta que tenemos acá es la célula eucariota animal. Diferencias que encontramos entre ellas, fíjense primero estas dos capas. Obviamente que acá ya cápsula no hay en ninguna de las dos, solamente encontramos pared celular acá, que era lo que yo les contaba con lo de la lámina de corcho. Todas las células vegetales tienen una pared celular que les da más estructura. Pero también todas tienen membrana plasmática, todas, procariota, eucariota, vegetal y eucariota animal. Esa membrana plasmática, como dijimos, tiene la función de seleccionar las sustancias, delimitar el medio exterior y el interior. Y si ustedes miran, yo acá les hice como unos puntitos así como de colores, justamente porque eso representa los poros que tiene la membrana plasmática. La membrana plasmática no es una capa así como rígida o una capa así como, ¿cómo podríamos decir? Como que no tiene ninguna abertura, sino que en realidad la membrana me tengo que imaginar que tiene un montón de poros o de aberturas que permite que las sustancias entren y salgan, porque de esa manera justamente se intercambia materia y energía con el exterior. Ahora, si tenemos que analizar, yo acá también, si ustedes ven, agarré un recorte de diario. Esto está hecho con un pedacito de diario. ¿Por qué se me ocurrió hacer eso? Porque acá en realidad tenemos el núcleo de estas dos células. Y esta es una diferencia en relación a la procariota. Las células eucariotas tienen el material genético, el ADN, dentro de un núcleo, o sea que acá está más organizado. En el núcleo es donde está el control de la célula. Todas las directivas que maneja una célula se dan desde el núcleo. ¿Por qué lo hice con el diario? Porque el diario contiene información. Por lo tanto, para que asociemos y recordemos que en el núcleo está toda la información genética. En el caso de una planta, en el caso de un humano, de un hongo, de lo que sea. Célula eucariota, ¿quiénes la tienen? Todos los seres vivos, absolutamente todos, excepto los que mencionamos antes, las arqueobacterias y las bacterias que tenían célula procariota. Si hablamos de célula eucariota vegetal y célula eucariota animal, analicemos primero lo que tienen que ver con las características que comparten. Núcleo tienen ambas, que dijimos que es donde está el material genético, que está contenido, organizado. Membrana plasmática tienen todas. Vamos a ir desde atrás para adelante. Membrana plasmática, una de las organelas que tienen todas las células. Segunda organela que tienen todas las células, citoplasma. Era esto, en este caso, es toda esta parte verde que está acá adentro y es toda esta parte amarilla. En toda célula hay membrana plasmática y citoplasma. Citoplasma que dijimos que tenía como consistencia de gel, dentro de él están las organelas y agrego algo. Ahí ocurren muchas reacciones químicas. Tercera organela que comparten todas las células, estos puntitos verdes que habíamos contado que se llamaban ribosomas. Acá están libres, dispersos,
Pero acá, si ustedes observan, también están esos puntitos verdes. Ahora vamos a hablar sobre eso. Y acá vuelven a aparecer, o sea que agregamos ribosomas. Cuarta organela que comparten todas las células, el material genético. Toda célula, la característica que tiene justamente es que permite que a partir de ella se genere otra. Célula procariota lo tenía disperso, célula eucariota vegetal y animal lo tiene organizado en el núcleo. O sea que todas las células, las tres, tienen, repasamos, membrana plasmática, citoplasma, ribosomas y material genético. Volviendo a lo nuestro, estábamos analizando las diferencias. Ya sabemos que esta tiene pared celular, la célula eucariota animal no la tiene. Acá vemos una organela que no aparece acá y ahora la vamos a analizar, pero vemos otras, estas de color naranja, que sí. Esa organela se llama mitocondria. La mitocondria solamente aparece en células eucariotas. Es una organela que está, como dijimos, en ambas células y la función que tiene en realidad son dos. En las mitocondrias ocurre la respiración celular, pero además en las mitocondrias se obtiene la energía para estas células. Porque, ¿qué sucede? En la mitocondria van a parar los nutrientes que se obtienen de la digestión y esos nutrientes obtenidos ocurren reacciones químicas dentro de estas mitocondrias con esos nutrientes que permiten que se obtenga energía necesaria para un montón de cosas. Por lo tanto, las mitocondrias entonces se encargan de la respiración celular, pero también de la obtención de la energía. Algo interesante de estas organelas es que tienen dos membranas, una membrana externa y una membrana interna. Y algo aún más interesante es que cada una de estas organelas, de estas mitocondrias, tiene un material genético particular y propio. Por otro lado, lo que tenemos también en común que comparten ambas células, si ustedes miran acá y acá, nos encontramos con la misma organela. Esa organela en realidad se llama retículo endoplasmático. Si hablamos de un retículo, estamos hablando de un montón de sacos, podríamos decir, o de un sistema de tubos. Ese sistema de tubos está todo comunicado y fíjense que justamente se comunica con el núcleo y con el exterior de, justamente, de lo que sería acá el citoplasma. Este retículo endoplasmático se divide en dos. Está el retículo endoplasmático que se le llama liso y el retículo endoplasmático que se le llama rugoso. Este sería el retículo endoplasmático rugoso. ¿Por qué? Porque posee ribosomas adosados o pegados. ¿Para qué tienen esos ribosomas? Porque justamente este retículo, este conjunto de membranas o de tubos, crean proteínas. Pero también está este que es el retículo endoplasmático liso. No tiene pegados esos ribosomas, por lo tanto acá se crean, por ejemplo, los lípidos, las grasas. ¿Qué va a pasar con eso? Tenemos los retículos y acá tenemos algo que se llama aparato de Golgi. Esto de color rojo se llama aparato de Golgi. ¿Qué va a pasar? Todas las sustancias vienen a parar acá, a este aparato de Golgi. ¿Qué va a pasar en este aparato? Lo que se va a hacer también es un sistema de tubos en donde las sustancias se clasifican, se empaquetan y se distribuyen. Eso es lo que se hace. Vuelvo a repetir, llegan las sustancias a este aparato de Golgi, se clasifica, si es una proteína, si es un hidrato de carbono, lo que sea, se lo empaqueta, se lo crea así como en una membrana y se lo distribuye. A medida que la célula lo va necesitando, eso se va enviando. Pero por otro lado, acá estamos viendo otra organela. Esta organela es propia de la célula eucariota animal. ¿Cómo se llama? Centríolo. Y esos centríolos tienen que ver con la división celular. Más adelante vamos a hablar sobre eso. Por otro lado, la célula eucariota vegetal tiene además esta organela que se llama cloroplasto. Esta organela la conocemos, la hemos visto, ¿se acuerdan cuando trabajamos con la fotosíntesis? Porque justamente esta organela que son los cloroplastos, dentro de ella se agrupa, o la membrana podríamos decir, que forma como láminas. Cada una de esas láminas se llama tilacoide y el conjunto de esas láminas pegadas forman algo que se llama grana. Es como si tuviésemos discos, ¿vieron los CDs que venían antes? Cada uno sería un tilacoide y junto 10, 15 discos de esos forma una grana. Entre esos tilacoides, entre esos discos que dijimos, se encuentran los pigmentos, que los pigmentos tienen la función de captar la energía, la luz.
Por lo tanto, justamente recordamos que acá dentro de estos cloroplastos es donde ocurre la famosa fotosíntesis, que las plantas crean su propio alimento. Alimento que se llamaba glucosa, de paso lo repasamos. Esto que aparece de color rosa y que no aparece acá, ojo con esto. Yo lo hice acá de un tamaño grande, podría ser aún más grande. Esto se llama vacuola. La vacuola en la célula eucariota vegetal está, pero ojo, porque también está en la animal. Yo no lo representé, pero sí está. En realidad en la célula eucariota vegetal, la vacuola está y puede llegar a ocupar hasta un 90% de la célula. Un montonazo. Y las organelas van a estar desplazadas ahí en un rinconcito. Esta vacuola, ¿qué función tiene? Es una organela también, y la función que tiene es servir como un depósito. Acumula agua, acumula sustancias de desecho, azúcares, sirve como un depósito. ¿Cuál es la diferencia? En la célula eucariota vegetal tiene un tamaño mucho más grande y es única, y en la célula eucariota animal, que yo no lo hice, pero sí está, pueden haber varias y tienen un tamaño mucho menor. Esa es la diferencia entre una y otra. Ya sabemos más o menos las organelas que tenemos, ya estuvimos trabajando un poco, pero quiero que trabajemos un poquito más. Hay un dato importante también para que nosotros consideremos, es que las células eucariotas, creo que no lo mencioné, aparecen más o menos hace unos 2100 millones de años. Pero quiero que veamos otro dato importante acá. Creo que se llega a ver esto que estoy mostrando. Tenemos acá nosotros, esto que se ve acá es una cianobacteria. Es una bacteria que es fotoautótrofa y esta bacteria es procarionte. Por otro lado acá tenemos representado justamente el mar, el fondo marino, y lo representamos ¿por qué? Porque acá aparecen bacterias que son quimioautótrofas, pero que también son procariontes. Pero quiero que analicemos porque dentro de lo que tiene que ver con las células eucariotas, también tenemos un montón de tipos diferentes. Yo ya les mencioné algunas, les dije que por ejemplo el huevo de avestruz era la célula eucariota más grande, pero miren, acá tenemos por ejemplo una célula vegetal. Acá tenemos por ejemplo una ameba, la ameba que como recordaremos era un protozoo. También tiene una sola célula. Acá tenemos células intestinales que como ven tienen como pelitos que son esas famosas vellosidades, son las que absorben los nutrientes. Por otro lado acá también tenemos un bacilo, que esta sería una célula procariota. Tenemos acá una neurona, que la neurona está en nuestro sistema nervioso. Tenemos acá un coco, que también es una bacteria. Y acá abajo, si ustedes observan, tienen un huevo de avestruz, que como dije puede llegar más o menos a medir unos 25 centímetros de alto. Es bastante grande en tamaño considerable. Pero quiero que también veamos un poquito las diferencias porque dentro de las bacterias hay un montón de formas distintas. Miren, tenemos esta que se llama espirilo. ¿Por qué? Porque tiene como una forma de espiral. Estas se llaman bacilos justamente porque tienen una forma como de cilindro, es una forma alargada. Y estas se llaman cocos porque tienen una forma esférica, redonda. Hay bacterias que también se llaman vibrios, que tienen una forma como de coma. Hay otros tipos de bacterias, diplococos, streptococos. Pero quiero que también analicemos esto. Si nosotros hablamos de bacterias, o si nosotros hablamos, mejor dicho, de organismos procariotas, como dijimos, todos son bacterias. Pueden ser arqueas, o pueden ser eubacterias. Pero estas arqueobacterias, hay tres grupos. De estas bacterias, arqueobacterias, hay tres grupos. Hay unas que se llaman halófitas, que son aquellas bacterias que viven en condiciones extremas que tienen que ver con la salinidad. Por ejemplo, podrían ser bacterias que viven en el mar muerto, donde hay mucha cantidad de sal. Hay otras que se llaman metanógenas, que son bacterias anaerobias, es decir, que viven en lugares donde no hay oxígeno. Por ejemplo, esas bacterias están en este momento en nuestro intestino. Dentro de nuestro intestino tenemos algo que se llama la flora intestinal o la flora bacteriana. Son bacterias que viven donde no hay oxígeno, por ejemplo en este lugar, y ayudan porque lo que hacen es crear vitaminas y ayudan en el proceso digestivo. También pueden haber este tipo de bacterias en pantanos. Y por último, hay un grupo de bacterias que son las termoacidófilas, resisten condiciones muy altas de temperaturas, por ejemplo, cercanas a un volcán.
Todas esas son arqueobacterias, están hace mucho tiempo y como bien decimos, son bacterias que resisten condiciones extremas, como vimos de salinidad, de temperatura. Por otro lado, ya hablamos sobre las bacterias, eubacterias, las que son más nuevas, podríamos decir, y esas eubacterias hay un montón, hay algunas que son justamente beneficiosas, como las que forman la flora intestinal, como las bacterias lácticas, por ejemplo, que son las que se utilizan para crear el yogur, para agregar, por ejemplo, en la leche o en el queso. También hay bacterias que provocan enfermedades, que son las que se llaman patógenas, y ahí tenemos un montón de tipos, porque hay un montón de bacterias que justamente causan enfermedades. Dijimos que células eucariotas también tenemos una gran variedad y hay algo que yo quiero agregar. Dentro de la célula eucariota vegetal y animal tenemos algo que se llama citoesqueleto. El citoesqueleto son como unas estructuras que tiene dentro de la célula y que le dan cierta rigidez o cierto soporte para que la célula no sea así como una gelatina o una cosa amorfa sin una forma definida. Justamente existe este citoesqueleto. Le permite darle a la célula una forma definida. No quiere decir esto que la célula sea una estructura rígida o dura. La célula se puede mover y todas sus organelas de hecho se mueven. Pero para que se muevan y no tengan como una estructura que se cae o que se desarma, existe el citoesqueleto. Eso no lo tiene la célula procariota. Solamente está presente en célula eucariota vegetal y célula eucariota animal. Hablamos sobre la pared celular también, voy repasando por si me llegué a olvidar de algo. Hablamos sobre los lisosomas, eso me faltó. No están representados acá tampoco. ¿Cuántas cosas el profesor se olvidó de representar? Pero importante esto. En la célula eucariota animal hay unas organelas que se llaman lisosomas. Los lisosomas funcionan como podríamos decir el estómago nuestro. Se encargan de digerir los alimentos que ingresan. Obviamente que son alimentos muy, pero muy pequeños, porque recordemos que la célula es una unidad que generalmente es visible al microscopio. Como dijimos, hay algunas que se ven al ojo humano, pero la mayoría son visibles al microscopio. Por lo tanto, dentro de esta célula existen como estos estómagos, podríamos decir, que se llaman lisosomas. Solo lo tienen las células eucariotas animales. Y acá viene una pregunta, ¿por qué tienen solamente lisosomas las células eucariotas animales? Esta es una pregunta que se resuelve sencillamente si pensamos en la nutrición. Si nosotros pensamos en los animales según su nutrición son heterótrofos, pero las plantas según su nutrición, y este va a ser un punto de la guía que van a tener que resolver. Así que vayan pensando a ver cómo van relacionando esto de la función de los lisosomas con que está presente en la célula eucariota animal, pero no en la vegetal. Si avanzamos un poco más, ya hablamos sobre el complejo de Golgi que también se lo conoce como aparato de Golgi, de paso lo aclaro. Retículo endoplasmático también lo vimos. Recuerden que tanto el retículo endoplasmático como este aparato complejo de Golgi se encuentran conectados con el núcleo. Es como que la membrana del núcleo se va continuando, forma estos tubos y están todos interconectados. Algo que es muy interesante para ver también. Lisosomas, vacuolas, ribosomas, todo eso ya lo vimos y creo que estamos en condiciones de ponernos a trabajar. Pero entonces, me cansé un poco de verdad de esta clase, venimos a un ritmo apurado. Entonces, célula. Ya sabemos lo que es una célula, sabemos que la célula se descubrió más o menos a mediados del siglo XVII. O sea que no tiene tampoco un montón de tiempo de haber sido descubierta, porque obviamente que esto tiene que ver con los instrumentos. Para poder crear un microscopio, el microscopio además tenía que tener un lente muy bueno, porque imagínense que poder ver algo con ese zoom tenía que ser algo bastante potente. Célula sabemos entonces que es la menor unidad, dijimos, anatómica, funcional y de origen que posee vida. Y dijimos que según su tipo tenemos procariota y eucariota. A su vez, las eucariotas se subdividen en dos. ¿Qué vamos a trabajar en esta clase? Varias cosas. Nos vamos a meter un poquito con lo que tiene que ver con los tipos, que es lo que trabajamos, esto de las bacterias que son muy primitivas y las que son un poquito más nuevas. Pero también nos vamos a meter con esto de los tipos que hay, porque dentro de la célula eucariota hay un montón de tipos igual. Hay células que forman, por ejemplo, el intestino, hay células que justamente son las neuronas, que son las células en realidad nerviosas. Hay un montón de células diferentes, hay células musculares, hay células epiteliales, que son las que forman la piel, y están dentro, por ejemplo, de nuestro cuerpo.
Por lo tanto, vamos a trabajar un poco con eso, pero nos vamos a meter también, por eso era importante que vayan tomando nota de todo, nos vamos a meter con las organelas. Algo de esto ya vimos, pero ahora empezamos a ampliar un poco más, porque ya vamos sabiendo la función de las mitocondrias, de los centríolos, de los cloroplastos. Algunas ya las conocíamos, pero algunas otras las empezamos a conocer ahora y las vamos a continuar conociendo. Porque más adelante vamos a ver cómo se llegó de esto a esto y a esto. ¿Qué pasó en el medio para que de una célula procariota se diera origen a estas otras dos? ¿Cómo se hizo para que de esta célula que tiene tan pocas organelas pasemos a esta que tiene un montón más? Eso lo vamos a empezar a trabajar en la próxima clase. Así que en esta clase lo que les propongo es que analicemos los tipos celulares y que analicemos también todos sus componentes.